nodal. Entonces, habíamos resuelto este circuito. Lo último que hicimos fue resolver ese circuito. Bueno, esta vez lo voy a resolver, pero utilizando el método de nodos, de mallas, perdón. Ya lo hemos resuelto por nodos, vamos a resolverlo por mallas para, bueno, aclarar alguna duda que surja de esto. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es pasar el circuito al dominio de la frecuencia. Entonces acá ya estaría pasado el circuito al dominio de la frecuencia y en base a esto voy a resolver el circuito. Bueno, entonces este es el circuito en el dominio ya de la frecuencia, entonces vamos a resolverlo. Cuando vamos a resolver por mallas tenemos que marcar el sentido de las corrientes. Entonces en este circuito habrían tres mallas, entonces vamos a marcar esas tres corrientes. Vamos a llamar esta corriente 1, a esta corriente 2 y a esta corriente 3. Esto, cuando hacemos mallas, lo que estamos haciendo son LBK, ¿no? Entonces, cuando hacemos mallas, método de mallas, lo que utilizamos son LBKs. Cuando cuando utilicemos mallas, tenemos que tener cuidado con las fuentes de corriente. Una fuente de corriente en una malla o un lazo externo me indica que esa corriente va a ser directa. O sea, en este caso no se hace en el LBK. En el caso en que me encuentre una fuente de corriente en medio de dos mallas, pues se me está formando lo que conocemos como supermalla. Entonces sacamos la ecuación de la supermalla apagando la fuente y la ecuación restrictiva o ecuación de fuente. Bueno, en este caso, bueno, vamos a empezar acá con la malla 1 y en la malla 1 encontramos una fuente de corriente. Eso significa que la corriente 1, ¿qué es? Este, se está viendo bastante borroso. No sé si solamente es a mí. El resto de compañeros sí me están viendo bien, Yo veo bien. ¿sí? Es la imagen nada más del circuito que está un poco borrosa, pero cuando escribe sí se ve bien, bro. Tal vez porque esto copiado del circuito anterior, ¿no? Fue eso. Bueno, esta es imagen, lo guarda así por defecto, no sé si mostrar si acá puedo mejorar la calidad. Creo que no. Creo que, bueno, igual esta imagen creo que ya la deberían haber tenido ustedes. Es la misma imagen que que de la clase pasada, ¿no? Es el mismo ejercicio de la clase pasada. Bueno, la malla 1 es, acá la corriente 1 es una corriente directa. Me rayo esto. Entonces, I1 tomaría el valor de la fuente, o sea, I1 vale 2 ángulo de 30 de 2 amperios, ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, eso es positivo, ¿no? Más 2. Si la fuera tomado en sentido contrario, sería menos 2 ángulo de 30. Bueno, vamos a irnos a la malla 2 y vamos a hacer la de voltaje. Lo encuentro por el negativo, entonces menos 20 ángulo de 45 grados. Después me encuentro una impedancia que es menos J25 y miro qué corrientes pasan por ahí. Por ahí pasaría I2 y I1 iría en sentido contrario, sería menos I1. Eh, Me voy a la otra impedancia y me encuentro que es J10 y acá siempre I2 va a ser positiva en esta malla y 3 en este caso iría en sentido contrario, entonces sería menos y 3. Ya como tal llegué al punto donde partí, entonces todo eso debe ser igualado a 0. Después de eso rompemos paréntesis
Entonces es menos 20 ángulo de 45 menos J25 y 2. Acá el I1 lo conozco, es 2 ángulo de 30. Entonces menos por menos da más, o sea que es más J25 y el I1 vale 2 ángulo de 30. Entonces 2 ángulo de 30 grados. Acá rompo esto, más J10 y 2 menos J10 y 3 igualado a 0. Como tal, factorizo. Por ejemplo, lo que tiene I2 sería menos J25 y más J10. Lo que tiene I3 nada más tendríamos menos J10. Y esto lo podemos pasar al otro lado del I igual, entonces está negativo, pasa a positivo. 20 ángulo de 45 y esto pasaría a negativo, que sería menos J25 por 2 ángulo de 30. Como tal, operamos, hacemos las operaciones correspondientes, entonces menos J25 más J10, eso da menos J15. Este sería I3 menos J10. Y realizamos esta operación, 20 ángulo 45. 20 ángulo 45 menos 25J por 2 ángulo de 30. Eso da 39,14 menos aproximadamente J29,16. Y como tal, esta sería la primera ecuación de ese circuito. Ya como tal, tenemos dos incógnitas, entonces tenemos que sacar la siguiente ecuación, lo que es la malla 3, para poder solucionar el sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso, la malla 3, voy a partir acá en este punto, entonces acá me encuentro una impedancia de J10 y ahí acá estaría multiplicado por I3 menos I2. Sigo, me encuentro una impedancia de 20 ohmios que multiplica a I3 menos I1. Me encuentro una fuente de tensión, entonces esa vale 5 ángulos de 0 grados. Y acá me encuentro más J20 y 3 más 43. Y ahí, como tal, ahí ya llegó al punto donde empecé, entonces vamos a romper paréntesis y sumar términos semejantes. Entonces J10 y 3 menos J10 y 2 más 20 y 3, acá sería menos 20 y 1, pero y 1 vale 2 ángulos de 30, entonces esto por más 5 ángulos 0, simplemente 5, y no necesidad de anotar el ángulo. J23 más 43 y todo esto igualado a 0. Ya como tal, pues sumamos términos semejantes, entonces vamos a mirar qué hay de I2. Entonces de I2 está menos J10 y ya, no hay nada más. Entonces menos J10. Miramos lo que hay de I3. De I3 habría J10, habría 20. Hay más J20.
y I más 40. Y el resto, lo que no tiene J, pues lo pasamos al otro lado. Entonces, esto pasaría como 20 por 2, ángulo de 30. Y esto pasaría como menos 5. Bueno, sumamos términos o hacemos las operaciones respectivas. Menos J10 más I3. Acá la parte real, 20 más 40, eso da 60. Y la parte imaginaria, J10 más J20, eso da J30. Y hacemos las operaciones respectivas. Y eso da 29.64 más J20. Y como tal, esta sería la segunda ecuación. Hasta acá, ¿alguno lleva alguna pregunta? No, la calculadora no resuelve sistemas de ecuaciones complejas. No, profe, por ahora no. ¿La calculadora qué? No lo escuché muy bien. Muestra a ver si es que tengo el audio muy bajito. ¿Me repite la pregunta? La calculadora no resuelve sistemas de ecuaciones complejos. No, las calculadoras normalitas no las resuelven. La solución se haría pues manualmente, ¿no? Bueno, creo que en la clase pasada habíamos resuelto por el método de terminar. Entonces esta vez para cambiar vamos a despejar. Entonces vamos a despejar de acá, por ejemplo, una función. Entonces, ¿cuál ecuación quiere que tomen? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de esas dos ecuaciones tomo? ¿Primera o segunda? La segunda, profe. Listo, voy a tomar la segunda. De ahí, ¿dejo despejado I2 o dejo despejado I3? Y dos. Espera. Eh, uno dijo I2 y el otro I3 por votación. I2, ¿quién quiere? Y 3. Alcen la mano quien quiere I2. Y tres. Y tres, profe. I3, bueno. Todos y tres, todos y tres. Todos I3, bueno. Entonces vamos a dejar despejado I3, o sea, dejamos despejado I3. Entonces, este I2 pasaría al otro lado. Entonces, dejo I3, 60, más J30. Y esto pasaría, está negativo, pasa positivo. Entonces tenemos estos dos números, 29,64 más J20. Y este estaría pasando esto con signo contrario, o sea J10. Ahora, este número que está multiplicando lo pasaría a dividir, pero me tiene que dividir ambos términos, ¿no? O sea, I3 sería 29,64 más J20 sobre 60 más J30. Y la otra sería I2, sería J10 sobre 60 más J30. Entonces, bueno, vamos a mirar, vamos a hacer las operaciones respectivas. 29,64 más 20J dividido entre 60 más 30J. Bueno, está dando algo pequeño. ¿Será que lo pasamos a mili? Bueno, voy a trabajar con tres cifras acá. Esto me da 0,528 más J 0,069. Ese sería el valor. Y el otro sería más I2. Y vamos a hacer eso, J10
sobre 60 más J30 y esto da aproximadamente esto, bueno, 0,06, bueno, 67 aproximámoslo. Y el otro más J 0,133. Esto de I2. Ah, bueno, ya el I2 lo iba anotado. Bueno, una vez tengo esto, tengo que reemplazar I3 en la otra ecuación, o sea, en I1. Entonces, lo que tengo que decir es que reemplazo I3 en 1. Entonces, escribo la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 es I2 menos J15 más I3, pero I3 terminaría valiendo todo esto. O sea que esto sería 0,528 más J 0,069 más I2 que multiplica bueno, 0,067 más J 0,133. Y todo esto multiplicado por menos J10, ¿no? Y todo esto sería igual a 39,14 más J 29,16. Ya como tal, pues acá No es menos. Hay menos. menos, sí, eso es correcto. Gracias. Acá es menos. Bueno, menos 29,16. Bueno, ya como tal, esta ecuación solamente tendría como incógnita y 2. Entonces, acá tengo que aplicar la propiedad distributiva, o sea, multiplicar este número por acá y multiplicar este otro número por acá. Son dos números. Recordemos que un número imaginario tiene dos partes y como tal se tienen que operar las dos partes. Entonces esto me queda más J15 y hacemos esta primera operación que sería menos 10i multiplicado por 528 por punto 528 más punto 0,69i. Entonces, esa primera operación me está dando 0,69 menos J528. Y ahora esta otra multiplicación y 2, vamos a mirar que nos da menos 10J multiplicado por punto 0,67 más punto 133i. Y eso da 1,33 menos J 0,67. Igual a 39,14 menos J 29,16. Listo, entonces pasamos este número al otro lado y sumamos estos 2 y 2, ¿no? Entonces este y 2 me queda menos J15 más 1,33 menos J 0,67 y esto sería 39,14 menos J 29,16 menos 0,69 más J 528. Bueno, listo, entonces vamos a realizar las operaciones correspondientes. Entonces esto me da I2 es igual a 1,33. Esto sería menos J 1567.
Y acá sería 39,14 menos 0,69. Eso es 38,45. Y el otro sería menos 29,16 más 5,28. Eso es menos J 23,88. Como tal, la I2 terminaría siendo 38,45 menos J 23,88 sobre 1,33 menos J. Entonces vamos a hacer esta operación. Y está dando 1,719. Eso hasta aproximadamente 1,72, ¿no? 1,72. Y el otro más J2307, eso aproximadamente sería más J2,31. Esto en amperios. ¿Listo? Eso es lo que da la I2. ¿Hasta ahí ya llevan alguna pregunta o van bien? No, ninguno. Ninguna, bro. Bueno, listo. Listo, ahora para hallar la I3, pues cogemos acá I3, esta es la ecuación de I3, y donde estaba I2, pues reemplazamos por este valor, ¿no? Entonces I3 sería hacer esta operación, 0,528 más J 0,0069 más I2, que sería más J 2,31 multiplicado por 0,067 más J 0,133. Entonces voy a realizar esa operación para mirar cuál es el resultado de I3. Ay. Eso me da aproximadamente que I3 es 0,336 más J 0,452. Esto también en amperios. Una vez que ya obtengo realmente las dos corrientes, las tres corrientes, bueno, la I1 ya sabíamos cuánto valía, la I1 era 2 ángulo 30, ¿cierto? Y 1 era 2 ángulo 30. Entonces ya podemos hallar las variables que me están pidiendo. Entonces vamos a mirar las variables que me están pidiendo y esto, enmarcar eso en términos de corrientes de malla. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la corriente que nos están pidiendo acá, la I sub 0. La I sub 0 sería, está entre la malla 2 y la malla 3, pero la malla 3 va en el mismo sentido, o sea, sería I3 menos I2, ¿cierto? Ahora, para hallar, por ejemplo, la IZ está en medio de dos mallas, que sería I3, y uno iría en sentido contrario, y uno vale 2 ángulo 30, entonces sería I3 menos 2 ángulo 30. Esa sería la IZ. Ahora miremos el BX. BX está
con esta impedancia, menos J25. Y miramos qué corriente toca por el positivo y qué corriente toca por el negativo. La corriente que tocaría por el positivo es I1, ¿cierto? Entonces I1 vale 2 ángulos de 30. Y la que toca por el negativo sería menos I2. Bueno. Ahora veamos el BY. El BY simplemente está en la malla 3, entonces el BY colocamos la impedancia es J20 positivo y esta corriente toca por el negativo. Al tocar por el negativo sería menos I3. Bueno, entonces dado que conocemos las tres corrientes, bueno, las dos corrientes que no conocíamos, la I1 y la I2, la I2 y la I3, perdón, vamos a reemplazar ahí. Entonces me voy a llevar estas ecuaciones acá para abajo y voy a copiar. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar un momentico el valor de I3? Sí, acá está, mira. Incluso yo le iba a pasar para acá para poder operar, ¿no? Listo. Como tal, pues ya simplemente voy a operar, pero recuerden que los resultados me interesa dejarlo en qué coordenadas. ¿En qué coordenadas me interesan los resultados? En polares, ¿cierto? Porque con el polar puedo pasar al dominio del tiempo. Entonces, bueno, esta I3 es esto, 0,336 más J 0,452. Bueno, esa es la I3 y restamos la I2 y la I2, entonces esto me quedaría menos 1,72 menos J231. Bueno, entonces hacemos esa operación, punto 336 más punto 452 J72 J. ¿Se me cayó la llamada o es que está sonando algo como extraño? Entonces, es algo extraño, como si se cayera. Bueno, en base a Sí, eso, profe, pues se escucha como mucha interferencia. vamos a mirar si podemos continuar. Y si ya hay mucha interferencia, me avisan bueno, para mirar si cambiamos de plataforma o qué. Entonces, eh, esta primera corriente me está dando 2,32 aproximadamente, con ángulo de menos 126,68. Esa sería la I3. Listo, vamos a mirar ahora la otra corriente, la corriente IZ. La corriente IZ sería I3, o sea, sería esto. Y restamos acá menos 2 ángulo de 30. Y miramos qué operación, qué valor obtenemos. Entonces, punto 336 más punto 452J menos 2 ángulo de 30. Bueno, 1,499. Eso aproximadamente es 1,5, ¿no? 1,50. Con ángulo de menos 158
menos 158,57. Esto en amperios también. Vamos a mirar ahora este voltaje, que sería, bueno, J25. Bueno, voy a escribirlo ahí, menos 25J. Lo voy a escribir en la calculadora. Multiplicado por 2 ángulo de 30. Y resto la I2. Y la I2 es 1.72, o sea, menos 1.72 menos 2.31J. Que hacemos esa operación y lo pasamos a coordenadas polares, esto me da estando 32,75, ángulo de menos 179,47 grados. Esto en voltios. Y ahora la I3 sería, el BY sería 20J multiplicado por I3. I3 es menos, bueno, el menos I3 sería menos 0.336 menos 0.452J. Y eso me da 11.26 11,26 con ángulo de menos 36,62 grados. Es también en voltios. Ya estas serían las respuestas en polares. Ya el resultado final, lo que me interesa es devolverme al dominio del tiempo. Entonces, recuerden que, por ejemplo, este circuito, por ejemplo, en lo que utilizamos, voy a mirar acá el circuito anterior, utilizamos una radianes y entonces trabajamos con diferencia de cosas, entonces nos tenemos que regresar con eso, coseno ángulo de 20. Entonces, por ejemplo, el I0 en el dominio del tiempo sería 2,32 coseno de 20t menos 126,68 grados. Y esto me dio amperios. Y realmente esta es la ecuación que me interesa. Esta es la ecuación que me dice el comportamiento de la corriente en el dominio del tiempo. Y así por cada uno de los términos que me están pidiendo. ¿Alguna pregunta? La respuesta siempre la vamos a dar en función del tiempo. Si el circuito estaba en el dominio del tiempo, sí. Ahora, por ejemplo, hay algunos textos que, por ejemplo, lo hacen de manera didáctica, le colocan el circuito ya en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, yo les dejé acá unos ejercicios de repaso. Por ejemplo, estos ejercicios que son, por ejemplo, sacados, por ejemplo, de los libros, por ejemplo, que ustedes ven de circuitos de cualquier bibliografía, muchas veces le expresan le expresan el circuito es en el dominio de la frecuencia. Entonces, en esos casos, pues la respuesta se deja en coordenadas polares, porque con ello tenemos la norma y el ángulo de fase de la generalmente todo voltaje y corriente se deja expresado en polares. Ya si es, por ejemplo, un circuito así como en el dominio del tiempo, acá que lo tenemos en el dominio del tiempo, tenemos que regresar al dominio del tiempo. Yo creo que si alguien tiene el micrófono abierto. Creo que es el de Karen. ¿Qué? Es que Ya. creo que alguien tiene el micrófono abierto y me suena, no sé, alguien está. ¿Listo? Bueno, otra cosa que debemos mirar es que independientemente del método que utilicemos, las respuestas no tienen que cambiar.
O sea, esto que obtuvimos acá debió haber sido lo que mismo que obtuvimos en la clase anterior. Vamos a mirar a comprobar si eso sí nos dio. Entonces, por ejemplo, el BX da 32,7 con ángulo de menos 179. Aproximadamente, ¿no? Bueno, pues esto estamos teniendo unas pequeñas variaciones en la última cifra porque redondeamos, ¿no? 32,7, no. Bueno, entonces ahí está bien. 11,26 con ángulo de menos 36. Sí. La ISO 0, 231, 232 y menos 126. La otra 1,5 y menos 158. Sí. Realmente si miramos, las variaciones ya son acá por cifras significativas, pero los valores deben ser bastante similares. ¿No? Entonces, ¿puedo borrar el tablero? Profe, ¿será que me puede dejar ver un segundo del circuito? ¿El circuito del de arriba? Sí, profe. Ese. Ujú. ¿Ahí está bien o no? Sí, profe, está bien. Bueno, además de, bueno, este sistema de ecuaciones también se puede resolver por determinantes, tienen que darle el mismo valor de las corrientes. Si miraron los videos que les dejé, los que están publicados en YouTube, y si miraron los ejercicios el taller que les dejé para repaso. Sí, el taller sí lo vi. Bueno, ¿del taller tienen alguna pregunta? ¿O les ha surgido, por ejemplo, alguna duda acerca de estos ejercicios? En el último, profe, ¿cómo está polarizado el voltaje? Es el más acá y el menos acá. Ya. Ujú. ¿Resolvemos uno de estos por mallas? ¿O por nodos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál resolvemos de estos 4? No sé cómo parece. Parece un circuito paralelo. Un paralelo. Un rombo. ¿El que parece un rombo? ¿Este? Sí, profe, hagamos eso. Sí, profe, ese. Sí, profe. Sí. Listo. Vamos a resolver ese. Entonces voy a borrar acá el tablero. Vamos a... Bueno, entonces la polaridad de acá es la más menos. Creo que no está anotando muy bien. La resolución de la imagen no era como muy buena, o no es muy buena. Este circuito como tal, si lo resolviéramos por mallas, pues tenemos que marcarle las corrientes de mallas. Entonces, I1, I2, I3 y esta la I4. Entonces, este circuito es un circuito que tiene 4 mallas. Entonces, por ejemplo, la malla 1
acá sería una LBK normalita. Acá entre la malla 2 y la malla 4 nos estamos encontrando una fuente corriente. Entonces, como hay una fuente corriente, tenemos que obviarla o apagarla. Y entre la malla 4 y 3 también hay una fuente corriente. Entonces, acá también esto tenemos que apagarla. Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente. Si quitamos o apagamos estas fuentes de corriente, el recorrido de esa malla sería así. Parto acá, debería recorrerla así, ¿no? Y acá debería cerrarla. Pero como no conozco el voltaje en la fuente corriente, tengo que seguir de largo. Y acá debería cerrarlo, pero como no lo conozco, tengo que seguir de largo. Y ese es el recorrido que tengo que hacer. Entonces, realmente lo que tengo que hacer es una malla normalita acá, una super malla que me abarca tres mallas, perdón, y dos ecuaciones restrictivas. Sale un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, bueno, eso a manera similar, pero bueno, este circuito está en el dominio de esto, en el dominio del tiempo tengo que pasarlo al dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular del circuito? 500. La velocidad angular del circuito es 500. Siempre nos fijamos en lo que acompaña el t. Entonces la velocidad angular del circuito es 500 radianes sobre segundo. Estas serían las unidades. Por lo tanto, puedo calcular la impedancia del capacitor. Hay dos capacitores y un inductor. Entonces empecemos por la impedancia del inductor. La impedancia del inductor sería J por W por L. El inductor está en 10 milihenrios, entonces sería 500 por 10 a la menos 3, que es mili. Entonces eso me está dando que ese inductor vale J5 ohmios. Vamos a llamar al capacitor el de 200 microfaradios. Entonces la impedancia en el capacitor 1 sería menos J sobre W por C1. Entonces eso sería bueno, menos J dividido entre 500 por 200 micro. ¿Micro es por cuánto? A la menos 6, profe. A la menos 6. Entonces esto es menos J10. Y lo mismo hacemos con el capacitor 2. Sería menos J sobre W por C2. Entonces acá va sobre 100 microfaradios, o sea que esto me da menos J20. Bueno, como tal, pues voy a hacer el cambio. Entonces este me sería menos J10 acá. Este sería menos J20. Este sería J5. Y las fuentes tenemos que dejarlas referenciadas o bien a coseno o bien a seno. Voy a trabajar con una referencia de coseno, entonces esto quedaría 2 ángulos de 0, ¿cierto? Esta fuente. Esto en amperios. Y esta fuente, el seno, recordemos que está atrasado 90 grados. Entonces esto termina siendo 10 ángulo de menos 90. Bueno, esto en voltios. 10 ángulo de menos 90. Entonces, ya una vez que tengo el circuito pasado al dominio de la frecuencia, ahora sí vamos a trazar las mallas respectivas. Vamos a empezar por la malla 1, que es una malla normal, una LBK normalita. Entonces, esto de la siguiente manera. J5, ¿no? J5 positivo que multiplica a I1. Me encuentro esta fuente de tensión por el positivo, entonces sería más 10 ángulo de menos 90. Esto, bueno, entonces lo otro sería más
10 y esa impedancia está en medio de dos corrientes, ¿no? Entonces acá la que predomina es I1, entonces I1 menos I3 y todo eso lo igualamos a 0. Ya como tal, pues esto vamos a romper paréntesis y a sumar términos semejantes. Entonces esto es J5I1. Este 10 ángulo de menos 90, si lo paso a coordenadas rectangulares, eso es menos J10, ¿cierto? J10. Y este sería más 10I1 menos 10I3. Y todo esto igualado a 0. Entonces lo que acompaña a I1 sería 10 más J5. Ahora lo que acompaña a I3 sería menos 10. Y este J10 lo paso al otro lado y me queda positivo J10. Esta sería la primera ecuación. Vamos ahora a sacar la ecuación de la supermalla, pero la supermalla me abarca 3 mallas, que sería la malla 2, la malla 3 y la malla 4. En este caso voy a empezar en este punto. Entonces me encuentro una fuente de tensión por el negativo, entonces menos 10 ángulo de menos 90. Me encuentro una impedancia de J10, de menos J10, ¿y esa en qué malla está? En la 2, ¿cierto? Menos J10 y 2. Ahora, me encuentro una resistencia 5 por I4 y me encuentro una impedancia negativa, menos J20. Y esa está en la malla 3, entonces menos J20 y 3. Ahora me encuentro una impedancia de 10 y esa está en medio de dos mallas. Entonces J10 y 3 menos I1. Y ahí terminó la leve K y la cierro. Como tal, pues vamos a operar este menos 10 ángulo de menos 90 es menos 10. Esto sería menos J10. 10 ángulo de menos 90 es menos J10. Bueno. Vamos a mirar qué tiene I1. I1 tiene nada más menos 10, ¿no? ¿Qué tiene I2? Tiene menos J10. ¿Qué tiene I3? Lo que tiene I3 sería menos J20. ¿Y qué tiene I4? Solamente 5. Profe, ¿y 3 no tiene también a 10? Ah, sí, 10. sí, perdón. Sí, eso es correcto. I3 tiene dos valores. I3 tiene A10 y tiene menos J20. Y ahora sí, I4 sí solamente tiene eh, ya como tal, pues este menos J, esto pasa al otro lado, menos por menos da más y pasaría al otro lado negativo, o sea que la segunda ecuación sería esta. Esta sería la segunda ecuación y ahora vamos a sacar las ecuaciones restrictivas o ecuaciones de fuente. Entonces, para ello, por ejemplo, esta fuente corriente, por ejemplo, la de 2 amperios, 2 ángulos 0, está en medio de la malla 2 y la malla 4.
Entonces, la ecuación de fuente, llamemos esa 1. Ecuación de la fuente 1, decimos I2 va en sentido contrario, o sea que sería menos I2. Y 4 va en el mismo sentido, sería más I4, igual al valor de la fuente. Uy, quedó esto en blanco. Igual a 2 ángulo de 0. Esa sería la tercera ecuación, ¿no? Vamos a mirar la ecuación de la fuente 2. Entonces, la ecuación de la fuente 2 nos dice, está en medio la malla 3 y la malla 4. Entonces, la malla 3 va en el mismo sentido, la malla 4 iría en sentido contrario. Y 3 menos I4 igual al valor de la fuente, que sería 2Bx. Ahora, este Bx lo tenemos que expresar en términos de corrientes de malla. Entonces, si nosotros miramos este Bx, sería 10 que multiplica. Hay 3 que la toca por el positivo menos I1. Entonces, hacemos eso. Entonces, decimos I3 menos I4 igual a 2 por Bx, que bueno, Bx termina siendo esto. 10 que multiplica hay 3 positivo menos y 1 negativo. Entonces, bueno, y 3 menos y 4 y rompo paréntesis. Acá 2 por 10 da 20, 20 y 3 menos 21. Listo, entonces simplemente vamos a pasar esto a este lado. Entonces, se pasaría negativo menos 23 más 21 más I3 menos I4 igual a 0. Entonces esto me queda 21 menos 20 más 1, esto da menos 19 menos I4 igual a 0. Y esta sería la cuarta ecuación. Esta sería la cuarta ecuación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada. No, señor. Listo. Bueno, entonces ya como tal, ahí tenemos 4 ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones, que esta sería como la parte un poco más larga de este ejercicio. No les recomendaría, por ejemplo, utilizar determinantes ya cuando son sistemas de más de 3 ecuaciones, o sea, como en este caso, como 4. Utilizar, por ejemplo, determinantes ahí ya se vuelve tedioso. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, utilizar sustitución para no hacer tan extenso el ejercicio. Entonces, como tal, por ejemplo, podemos empezar a despejar en una variable de una ecuación, podemos despejar una variable y sustituir en las otras ecuaciones. Y después de que sustituimos en todas las otras ecuaciones, pues entonces el sistema se me va reduciendo de orden. Esto se hace iterativamente hasta dejar solamente una incógnita. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta ecuación es como que la más sencilla, menos I2 más I4 igual a 2. Entonces, por ejemplo, de acá de esta ecuación, puedo estar despejando I4. Entonces, por ejemplo, paso este I2 al otro lado, entonces esto me queda 2 más I2. Como tengo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar I4 en 1, 2 y 4. Con eso ya el sistema se me reduce de orden. Entonces, por ejemplo, si reemplazo en 1, pues en 1 no hay 4. Entonces, ahí, pues como no está, pues me queda igual. Pero si tengo que reemplazar en acá, en 4, entonces lo que hicimos es reemplazo I4 en 4, ¿no?
Entonces, esto me queda, esa ecuación me queda 21 menos 19 y 3 menos y 4, pero y 4 entonces sería menos 2 menos y 2. Y esto igualado a 0. Como tal, entonces acá esto me queda 21 menos 19 y 3. Bueno, primero coloquémoslo en orden, ¿no? Menos y 2 menos 19 y 3 igual a 2. Y esta ya sería una quinta ecuación, ¿no? Lo otro que tenemos que decir es que reemplazo i4 en 2. Y entonces esto acá, esto me queda i1 menos 10 más i2 menos j10 más i3 que multiplica a 10 menos j20 y este 4, entonces i4 multiplicado por 5, entonces eso me da más 5 por 2, 10 y más 5 y 2. Entonces vamos a sumar lo que tiene, por ejemplo, i2. Entonces esto me queda i1 menos 10. Acá el i2 me quedaría 5 menos j10 más i3 que multiplica a 10 menos j20. Y este 10 que estaba acá, esto lo paso al otro lado del igual. Entonces esto sería menos 10 menos j10. Y ya como tal, ahora solamente tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. Tengo esta de acá y tengo esta de acá que la podemos llamar 6. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que despejar de una variable, de una ecuación, despejar un valor y reemplazar en las otras, ¿no? Entonces vemos que por ejemplo esto tiene 3, esta tiene 3 y por ejemplo esta tiene solamente dos valores. Entonces por ejemplo esta ecuación me quedaría más fácil despejar, ¿no? Porque tendría que hacer menos cosas. Entonces por ejemplo esta ecuación de la I1, esto podría despejar, dejemos despejado I3. Entonces por ejemplo si hacemos eso, por ejemplo esta I3 sería I3 menos 10 igual a J10 y pasaría lo otro con signo contrario, o sea, I1 menos 10 menos J5. Vamos a hacer eso. Menos 10 menos J5. O sea que este menos 10 lo paso acá a dividir, o sea que esto sería J10 dividido entre menos 10 y esto I1 que quedaría dividido entre menos 10 menos J5 sobre menos 10. O sea que I3, vamos a mirar qué es I3. Entonces, 10 dividido entre menos 10, eso da menos J. Y este es I1, sería menos 10 menos 5J dividido entre menos 10. Y eso da 1 más J 0,5. Bueno, entonces como ya sé cuánto vale I3, pues lo que tengo que hacer es reemplazar I3 en 6.
Entonces, esto me está quedando de la siguiente manera. I1 menos 10 más I2 multiplica a 5 menos J10. Ahora, I3 terminaría siendo menos J más I1 que multiplica a 1 más J 0,5 multiplicado por 10 menos J20. Y esto es igual a menos 10 menos J10. Entonces, bueno, acá vamos a realizar las operaciones respectivas. Entonces, si multiplicamos menos J por 10 menos 20J, eso da menos 20 menos J10. Y ahora, si multiplicamos esto, que sería 1 más 0.5J multiplicado por 10 menos J20, eso da I1 que multiplica a 20 menos J15 igual a menos 10 menos J10. Bueno, entonces ahora vamos a sumar esto, término semejante. Entonces, I1 sería menos 10 más 20. Entonces, menos 10 más 20, eso da 10 positivo y el J15 queda normalito. Ahora, esto pasaría al otro lado con signo contrario, entonces sería menos 10 menos J10 y este pasaría como más 20 y este pasaría como más J10. O sea que esta ecuación me está quedando de la siguiente manera. 10 menos J15 más I2 que multiplica 5 menos J10 menos 10 más 20, eso da 10 positivo. Menos J10 más J10 da 0. Entonces, esta sería la séptima ecuación, ¿no? Esa ecuación solamente tiene... Y voy a reemplazar I3 acá también en 5. Entonces digo, reemplazo I3 en 5. Creo que a veces se cae como un momentico. Bueno, reemplazo I3 en 5. Entonces, I3 es esto, menos J. Bueno, vamos a anotar eso. 21 menos I2 menos 19. I3 sería menos J acá. Más I1 que multiplica a 1 más J 0,5. Y esto igualaba a 2. Entonces esto me queda 20 I1 menos I2. Menos por menos da más, o sea, más J19. Y esto sería menos 19 por 1, eso es menos 19, o sea que eso sería y 19 por 0.5, eso es menos J 9,5. Y todo esto igualaba a 2. Entonces sumamos lo que tiene I1. Entonces lo que tiene I1 sería 20 menos 19, eso da 1.
menos J 9,5 menos I2 y este menos ese J19 pasa al otro lado negativo, menos J19. Como tal, ya acá tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya hemos pasado a 4 ecuaciones a solamente tener 2 ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es despejar de una variable y reemplazar en la otra. Entonces, por ejemplo, acá me queda fácil despejar el I2, ¿no? Porque sería menos I2 sería igual a 2 menos J19 y más I1, esto pasaría con signo contrario, menos 1 más J9,5. Y si multiplicamos todo eso por menos 1, esto me queda menos 2 más J19 más I1 que multiplica a 1 más menos J9,5. Ahora, ¿qué hacemos? Como yo ya tengo esta I2, voy a coger esa I2 y reemplazo en 7. Entonces, como tal, acá me quedaría I1 que multiplica a 10 menos J15. Y el I2 es todo esto. Entonces sería multiplicado por 5 menos J10. Y todo eso igualado a 10. Entonces acá aplicamos la propiedad distributiva, o sea, este número por acá y esto por este número acá. Entonces, esto me está dando I1, 10 menos J15. Vamos a hacer esa primera operación, que sería menos 2 más 19J multiplicado por 5 menos 10J. Y esto está dando 180 más J115. Y ahora, esta otra operación eh, 1 menos 9,5J, ese da menos 90 menos J 57,5. Y todo esto igualado a 10. Entonces, vamos a sumar estos términos que tienen I1. Entonces, 10 menos 90, eso da menos 80. Menos J15, menos 15, menos 57,5. Eso da menos J72,5. Y esto lo pasamos al otro lado, entonces sería 10 menos 180 menos J115. O sea que I1, sumamos esto da menos 170. Y uno sería esta operación. Menos 170 menos 115
dividido entre menos 80 menos 72.5. Y eso me está dando 1,882. Trabajemos con 3 cifras significativas. Menos J 0,268. Ese sería el primer resultado de la I1. Bueno, esto me dio un... Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a ahora sí hallar las otras corrientes. Entonces, como ya conozco I1, me voy a regresar y tengo que I2 es esto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es coger esta ecuación y ahora donde estaba I1, pues lo reemplazo por I2. Bueno, donde está I1 reemplazo por este valor. Entonces debería colocarlo ahí, pero bueno, el orden de los multiplicandos no afecta el resultado. Vamos a mirar, a hacer esa operación y mirar cuánto nos da. Entonces es menos 2 más 19J más la multiplicación de 1 menos 9.5J por 1.882 menos J 268J. Y esto me está dando menos 2,664 más J 0,853. Esa sería la I2. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, qué es la I3. La I3 es esta de acá. I3 menos J más I1. Bueno, entonces copiamos esa ecuación y como ya conocemos I1, pues vamos a reemplazar y a realizar la operación correspondiente. Bueno, listo, entonces vamos a mirar esa I3. Entonces sería menos J más la multiplicación de 1 más 0.5J que multiplica a 1.882 menos 0.268J. Y eso está dando 2,016 menos J 0,327. Esto en amperios. Esa sería la I3. Bueno, ya por último la I4. La I4 es 2 más I2. Y como ya conozco la I2, pues sería 2
más I2. Y la I2 es esto, entonces, bueno, si a eso le sumo I2, eso da menos 0,664 más J 0,853 amperios. Listo. Acá ya tengo solucionado el sistema de ecuaciones, ya conozco las 4 corrientes, entonces con esas 4 corrientes pues puedo hallar lo que me están pidiendo. Vamos a mirar qué nos estaban pidiendo en ese circuito. Entonces en ese circuito nos están pidiendo lo que es Bx, entonces Bx es un voltaje. Entonces en términos de mallas esto sería 10 que multiplica hay 3 menos I1. Miramos ahora qué es esto Y. Si nos miramos lo que es Y, sería I2 en el mismo sentido, entonces sería I2 positivo. Y la IX sería menos I4. Entonces, como ya conocemos las 4 corrientes, nos fijamos ahí, todo está en términos de esas 4 corrientes. Entonces, vamos a coger esos valores y vamos a reemplazar. Bueno. Entonces, el Bx es 10 que multiplica a I3, I3 es esto. Menos I1, o sea que esto quedaría menos 1,882. Entonces, bueno, ese sería el I3, el Bx. Entonces, vamos a hacer esa operación. Y expresamos ese valor en coordenadas polares. Bueno, eso aproximadamente es 1,46. Ángulo de menos 23,76. Esto en voltios. Ese sería el IX. El I2. El Y es el mismo I2, pero negándolo. O sea que... no. Esto sería colocar ese número en polares. Menos 2,664 más 0,853J. Y eso lo paso a polares. 2,797, aproximadamente 280. Con ángulo de 162,24. Esto en amperios. Y el I4 sería, el IX es el I4 negativo, entonces sería 0,664 menos
853J. Y eso lo paso a polares. Y eso es 1,08 con ángulo de menos 52,10. Esto en amperios. Entonces, si miramos eso, tiene que corresponder acá con las respuestas que le di. Bueno, 79 con ángulo de 162,3. Sí. 1,08 con ángulo de menos 52,10. Bueno, aproximadamente, ¿no? Y bueno, creo que esto utilicé en estas respuestas como menos cifras significativas, están como, esto está un poquito más redondeado, pero realmente pues estas respuestas están bastante cercanas a lo que nos obtuvimos. ¿Alguna pregunta? Dejar ver el procedimiento que no terminó de anotar, apuntar. Ya. No importa el camino. Alguien está hablando, pero no lo escuché muy bien. Lo que pasa es que, bueno. En un sistema de ecuaciones, Sí. Cuando se tienen cuatro ecuaciones, algo así, uno siempre y cuando que relacione las cuatro ecuaciones entre sí, sea sustituyendo, reemplazando unas en otras y eso, no importa el camino con el que uno lo haga, ¿cierto? No importa el camino. O sea, puede que podría ser que una de las ecuaciones la utilice solo una única vez y ya no la vuelve a tocar, pero con esa única vez que se relacionó con las demás ya es suficiente. Sí, o sea, mire, el procedimiento cuando ustedes están sustituyendo es cogen una ecuación y despejan una variable y reemplazan en las otras. Entonces, ¿qué dice acá? Mire, tenía un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, cogí 4 y reemplacé en 1, reemplacé en 2 y reemplacé en 4. Pero, por ejemplo, acá como en 1, si reemplazo en 1, pues no hay 4, entonces por eso me quedo igual. Entonces ya, por ejemplo, acá, por ejemplo, ya al hacer eso, ya pasé 4 ecuaciones, 4 incógnitas a 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Después, ya de estas 3 ecuaciones, lo que es 1, 6 y 5, despejo una variable y reemplazo en las otras 2 ecuaciones. Entonces, cuando hago eso, ya se me va reduciendo el orden. A medida que voy haciendo eso, pues voy a llegar a una sola ecuación con una sola incógnita y ahí ya con eso ya puedo encontrar las demás variables. Ya simplemente es irme regresando de los despejes correspondientes. Profe, ¿me puedes dejar ver abajo la parte que falta, por favor? Entonces, para resolver esto no podemos utilizar aplicaciones en el examen, o sea. Estoy pensándolo, estoy meditándolo. Yo creo que de hoy en noche les doy la respuesta a eso, pero por el momento no, esto no lo he definido, no lo he definido todavía. Bueno, yo creo que hoy en día el ingeniero siempre tiene que ir de mano de la tecnología, o sea, soy partidario de eso, pero ejemplo, hay muchos cálculos que antiguamente se hacían a mano, o sea,
Y por ejemplo, hoy en día pues ya tenemos a la mano computadoras bastante potentes que nos resuelven o nos hacen el trabajo que es más tedioso. O sea, por ejemplo, si ustedes miran, por ejemplo, los ingenieros que diseñaron, por ejemplo, o lograron ir a la luna, pues muchos cálculos de los que ellos hacían son a mano, no tenían computadoras como las de hoy en día. Entonces, por ejemplo, em, si nos vamos a, por ejemplo, unos añitos atrás, por ejemplo, las calculadoras no trabajan en polares, entonces todo se hacía de manera manual. Entonces, muchas veces un circuito de esto pues demoraba un poquito más porque simplemente el tener que hacer estas operaciones, pues ya vimos cómo fue el procedimiento y no es un procedimiento un poco lento. O sea, por ejemplo, si no tuviéramos una calculadora que nos hiciera operaciones en polares, pues estas operaciones, pues eh, esto sería un poquito más, eh, tendríamos que hacer un poquito más de trabajo, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, hoy en día hay, sí, aplicaciones que le resuelven los sistemas de ecuaciones, ya sean números complejos o números reales. Por ejemplo, una de las aplicaciones con las que ustedes pueden comprobar sistemas de ecuaciones, por ejemplo, estos resultados, una de las aplicaciones es MATLAB o su versión libre, open source, que son Octave. Entonces, por ejemplo, con estos dos software, por ejemplo, pueden solucionar sistemas de ecuaciones. Este software que se llama MATLAB y el otro software que es la versión eh, open source de MATLAB. Entonces les voy a ilustrar cómo sería, por ejemplo, para si ustedes quieren comprobar un sistema de ecuaciones con estos software, cómo se haría. Entonces voy a abrir, por ejemplo, este software que es el Octave. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es ingresar una matriz de corriente, una matriz, sí, con los resultados de las corrientes. Entonces escribimos, por ejemplo, A ahí y vamos a meter las ecuaciones, los valores acá de las ecuaciones. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por la ecuación 1. La ecuación 1, en I1 tenemos 10 más J5. Entonces anotamos eso, 10 más 5i. Vamos al siguiente valor. ¿Cuánto valdría I2 en esa ecuación? ¿Cuánto vale I2 en esa ecuación? 0, ¿cierto? Porque no está. Entonces 0. Otro valor de I3 sería menos 10. Y el valor de I4, 0. Y ahí termina la primera ecuación, entonces le doy punto y coma. La siguiente ecuación sería menos 10 de I1. La de I2 tenemos 5 menos 10i. El otro valor sería 10 menos J20. Espere, sí. Menos 10 menos J10, 10 menos J20 y 5. Estaba copiando esta 6, no es esta, menos J10. Acá copié un valor mal. Menos 10 J10 menos 20i y 5. Y ahí terminé la segunda ecuación. Vamos a anotar la tercera ecuación. La tercera ecuación sería de I1 tengo 0. De I2 tenemos menos 1. De I3 tenemos 0. Y de I4 tenemos 1. En la cuarta ecuación tenemos de I1 20. De I2 tenemos 0. De I3 tenemos menos 19 y de I4 tenemos menos 1.
Como tal, ahí ya anotamos la matriz de corrientes. Vamos a anotar la matriz de resultados, que sería una matriz traspuesta. Entonces, el primer resultado sería 10i, es j, punto y coma. El segundo resultado sería menos 10j. El tercer resultado sería 2 ángulo de 0, simplemente 2. Y el cuarto resultado es 0, ¿no? Entonces 0. Ya como tal, lo que decimos es que de las corrientes de malla serían igual a I contra el las BI. Mucho cuidado con esto es contra el las, esto no es el dividido, ¿no? El dividido es el las normalito, este es contra el las. Cuando hacemos eso, nos va a arrojar los resultados, entonces estos serían los resultados de ese sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones, entonces por ejemplo voy a coger, pegarlo, y entonces el primer valor corresponde a I1, o sea, bueno, este es I1, I2, I3, I4. Si nos fijamos los mismos valores, simplemente que acá, bueno, le están dando otros decimales, pero es exactamente lo mismo. Sí, exactamente los mismos valores. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se puede utilizar un paquete computacional como, como MATLAB, ¿no? O Octave. Bueno, esta es la versión open source. Si ustedes, por ejemplo, tienen instalado MATLAB, pues el código es exactamente el mismo. Claro está que, por ejemplo, MATLAB, bueno, MATLAB, por ejemplo, tiene un poquito más de cosas, entonces, por ejemplo, abrirlo es un poquito más demorado, más pesado. Bueno, pero si ustedes copian los valores, el mismo código, es exactamente lo mismo, las mismas respuestas, los mismos valores. ¿Alguna pregunta? No, sería así para cualquier sistema. No lo escucho, realmente no lo escucho. ¿Me podría repetir o se puede acercar más el micrófono más cerca, o sea, o hablar un poquito más duro? Sí, que está claro y que sería así para cualquier sistema entonces. Sí, independientemente, por ejemplo, un software como este le puede resolver sistemas de n ecuaciones en incógnitas, o sea, bastante poderoso. Por ejemplo, usted podría meter una matriz de 100 ecuaciones con 100 incógnitas que, bueno, estos softwares se los resuelven, no hay problema. Entonces, realmente, el, en sí, el trabajo del ingeniero es saber formular las ecuaciones, o sea, muchas veces, por ejemplo, esto ya es un trabajo un poco operativo, pero realmente lo que muchas veces la labor del ingeniero es saber formular las ecuaciones, ¿no? Saber analizar el circuito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada, profe, está claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta acerca del taller de los ejercicios? Yo creo que, bueno, como tal, hacer otro ejercicio, creo que
no alcanzamos, ya queda muy poquito tiempo de clase para hacer otro ejercicio. Esto, por lo tanto, pues voy a dejar este espacio para preguntas, si no termino la clase y en la otra clase hacemos más ejercicios. Hacemos otro ejercicio y miramos a ver si hay otras dudas. Voy a detener la grabación.